Cadenas de cristal. Capítulo 39. Te estoy amando tanto que... Lo cual, en resumidas cuentas, se traducía en un indefinido, o puede que para siempre. ¿Y mencionó el motivo?, preguntó la joven, en una pregunta que sonaba más a estúpida que a otra cosa. ¿Por qué se torturaba de esa manera? En el fondo, sabía que eso era lo que ocurriría si Terry descubría que Neil Ligan era su hermanastro, que su enemigo acérrimo y el hombre que le encadenó en Crental eran la misma persona. Habría podido armarse de valor y confesarlo todo cuando se le presentó la ocasión. Es cierto que habría tenido que enfrentarse a la furia de Terry, pero al menos hubiese tenido la oportunidad de intentar calmarlo o, como mínimo, de explicarle las razones por las que había guardado silencio. Ahora, él había llegado a la peor conclusión posible y no quería tener ningún tipo de relación con ella. Solo buscaba venganza una vez más. No era exactamente eso. Esto iba más allá. Era rabia en su estado más puro. Un simple movimiento de cabeza había sido la respuesta de los guardias a la pregunta de Candy, seguido de la escueta orden de que les acompañase. Ella no tuvo más remedio que obedecer. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al menos cuando la buscaron, se encontraba sola en el gran salón. Ni Rosaura ni Karen estaban presentes para protestar. Candy habría tenido que apelar a todas sus fuerzas para evitar que se enzarzaran en una discusión con los guardias. Sí, ella sabía que Terry era capaz de hacer algo así, pero en el fondo de su corazón no había creído que realmente lo hiciese. Un escalofrío la recorrió la espalda al distinguir la sonrisa lasciva del carcelero a quien tanto temía. Ese hombre no podía ocultar el sádico placer que le producía tener a la muchacha bajo su control de nuevo. Ella le dio la espalda al sentir que el estómago se le revolvía, y no precisamente por la criatura que llevaba en su vientre, sino por la opresión que sentía en el pecho. Ansiaba llorar, pero las lágrimas no brotaban de sus ojos. Apenas media hora después, Albert Arley entró en la celda. Cuando el hombre le dijo que había tenido que golpear al otro carcelero para lograr que se marchase, Candy se limitó a hacerle una única pregunta. «¿Terry te ordenó que vinieras?» Albert negó con un movimiento de cabeza y la dirigió una mirada compasiva. Se corrió la voz rápidamente de que te traían de nuevo a la mazmorra. «Vine en cuanto me enteré». En ese instante, Candy rompió a llorar desconsoladamente. Desconocía por qué la vez anterior Albert había sido su carcelero. Nunca lo preguntó. No obstante, que esta vez no se repitiese el mismo procedimiento, tenía una explicación muy clara. A Terry no le preocupaba lo que le sucediera de ahora en adelante, mientras ella permaneciese prisionera y él no tuviese que volver a verla. Poco tiempo después, el sonido de una acalorada discusión llegó a sus oídos desde la sala de guardia. Distinguió la voz de Karen, quien últimamente había forjado una sólida amistad con Albert. Sin embargo, en ese momento, la cordialidad no reinaba entre ellos. Cuando el silencio volvió a apoderarse del lugar, Candy intuyó que Albert había logrado imponerse y no le costó imaginar la razón de la disputa. A Karen se la prohibía ver a su ama,
y Albert no osaba desafiar la orden de su señor. El chirrido de los goznes de la puerta al abrirse anunció la llegada de Albert un par de horas después. «Señora, ha reconsiderado su decisión. Yo estaba seguro que lo haría. A partir de este momento te veré en tu habitación, no aquí, bajo la vigilancia de un guardia apostado fuera». Ella lo miró con una mezcla de resignación y desafío. «¿Y si yo decido quedarme aquí? ¿Qué pasará?» «¿No lo estarás diciendo en serio?» «Sí, lo digo en serio». Albert lanzó un suspiro e hizo una mueca. «El guardia tiene órdenes. Te sacará de aquí a la fuerza si no cooperas». «En ese caso, iré por mi propio pie». «Venga, vamos, no te desanimes, verás como todo...» «No, Albert», le interrumpió la joven. «Mi corazón murió. Ya no duele». Dios Todopoderoso, ¿por qué eso no podía ser cierto? Cuánto deseaba que se le secaran todos los sentimientos que le estaban causando tanto dolor. Pero eso parecía imposible de lograr. De cualquier modo, poco importaba, porque nadie lo iba a saber, ni Albert y mucho menos Terry. Lejos de albergar esperanzas, el cambio de prisión solo avivó la desolación en el corazón de Candy. Porque después de todo, aunque se tratase de un dormitorio, no dejaba de ser un lugar que la privaría de su libertad. Era evidente que Terry había recordado que ella estaba esperando un hijo, un hecho que, sin duda, habría pasado por alto en su primer estallido de furia. Candy estaba segura de que la obligación de hacer concesiones, aunque solo fuese por el bienestar de la criatura, no hacía más que alimentar el resentimiento de ese hombre. La joven no se engañaba, ni por un instante creyó que otros motivos hubiesen impulsado la decisión de Terry de trasladarla a una prisión más confortable. Su única conexión con el mundo exterior era el osco guardia que le traía la comida a diario. Cualquier intento de conversación con él se estrellaba contra un muro de gruñidos y murmullos ininteligibles. Candy finalmente había desistido y dejó de intentarlo. 1000 veces hubiera preferido seguir prisionera en la mazmorra en compañía de Albert. El alféizar de la ventana se había convertido en su lugar favorito, desde donde podía observar el patio. La actividad allí abajo era escasa, pero era mejor que nada. También dedicaba mucho tiempo a la costura, pues ya transitaba por el 3er mes de embarazo. Cosía camisolas suaves para Rosaura, pero nada para Terry. Lo que había confeccionado para él antes de partir al campamento de la fortaleza Ligan, lo había deshecho, convirtiéndolo en pequeñas túnicas para cuando su hijo naciera. Nadie le había dado noticias sobre el sitio de Ligan. Si Terry había descubierto la verdad sobre la identidad de Candy, eso quería decir que se había apoderado del castillo. ¿Neil se encontraba allí? Lo habrían capturado muerto. ¿Su madre estaría bien? ¿Se hallaba en libertad o en una nueva cárcel como consecuencia de la furia de Terry? Los días se convertían en muescas en la madera. Cada mañana, con un cuchillo rasgaba la superficie de uno de los postes de la cama, dejando una herida profunda que marcaba el paso del tiempo. 25 cicatrices imperfectas adornaban ahora lo que una vez fue un mueble bien tallado. Ella las contemplaba con admiración. Antes de que la hoja pudiera trazar la número 26, Terry apareció. Llegó sin aviso previo, irrumpió en la alcoba y se detuvo en seco frente a la ventana, donde ella estaba sentada con los pies descansando en el asiento de enfrente y las manos sobre el vientre.
que si bien estaba ligeramente más abultado, aún no había adquirido la curvatura completa. Ella había tratado de averiguar si las molestias que sentía provenían del bebé o de una simple indigestión. Al mirar a Terry, concluyó que se trataba de lo segundo. Un simple vistazo le bastó también para advertir que él tenía las mandíbulas tensas y las apretaba con fuerza. También distinguió su entrecejo fruncido y sus manos cerradas en puños. Todo ello le indicó cuán furioso estaba y cómo su desprecio hacia ella había despertado nada más verla. Pero su intuición no había sido del todo acertada. Lo que ella ignoraba era que Terry, en realidad, ardía de furia, sí, pero contra sí mismo. Porque, pese a que ella lo había tratado como un idiota, engañándolo sin el menor reparo, lo único que anheló al verla fue estrecharla con fuerza entre sus brazos, besarla hasta dejarla sin aliento y decirle cuánto la había echado de menos. Algo que, por supuesto, no estaba dispuesto a hacer, a pesar de que le estaba costando un esfuerzo titánico poder contenerse. Candy elevó el mentón y le miró muy dignamente durante unos segundos antes de hablar. «Así que el poderoso guerrero retorna», espetó ella, sin importarle si a él le agradaba o no su tono de voz. «¿Has matado a Neil?» «Aún no lo he encontrado, y no por falta de pesquisas durante estas semanas». «Entonces, ¿a qué se debe tu retorno? No es que te urgiese regresar, ¿verdad? Enviaste tus órdenes y asunto resuelto». «Por Dios, mujer, ¿aún te atreves?» Él se cortó en seco al verla desviar la mirada hacia la ventana, ignorándolo deliberadamente. No se apreciaba en Candy ni un ápice de temor o remordimiento. Su expresión rezumaba seguridad. Él no lo había esperado, aunque tampoco había dedicado mucho tiempo a pensar en el asunto, pues había tratado de desterrarla de su mente para concentrarse únicamente en la búsqueda de Ligan. Sin embargo, en ese instante se percató de que le desagradaba el tono resentido de Candy y la furia que había sentido aquella noche durante la conversación con la madre de ella empezaba ahora a reavivarse. Terry tomó asiento en el banco frente a ella, observándola con una mirada escrutadora. ¿Quién iba a pensar que detrás de tanta inocencia se ocultaba una sorprendente habilidad para el engaño? Ella parpadeó varias veces y le respondió con calma. ¿Cuándo se supone que te engañé? ¿En Crental, cuando eras un desconocido? ¿O cuando pocos días después regresaste de nuevo allí con tu ejército, como el señor de Ashendel para matar a mi hermanastro, sin saber que él era tu enemigo jurado? Porque eso es lo que yo creí, que viniste a por el señor de Ligan. ¿Y cómo iba a decírtelo en ese momento, si estaba convencida de que me matarías a mí también, si sabías que él y mi hermanastro eran la misma persona? Tal vez debí decírtelo cuando me sacaste de tu mazmorra la primera vez, para explicarme en qué consistiría tu venganza, y que con ello se agravara todo lo que habías planeado hacerme. Sabías que no te haría daño, y mucho menos te mataría. No, Terry, en ese momento no lo sabía. Sus miradas se cruzaron, cargadas de hostilidad. La serenidad de Candy se había esfumado, reemplazada por 25 días de furia contenida en sus ojos. Los de Terry, por su parte, destellaban con un frío glacial. ¿Qué excusa me das por tu silencio después de tu fuga y tu regreso a manos de Ligan?, bramó Terry. ¿Acaso te envió de vuelta para espiarme? Estoy segura de que lo habría hecho si se le hubiese ocurrido. Pero hasta tu llegada, él se creía victorioso, convencido de que tenía los medios para doblegarte. Cuando apareciste, su mente solo se ocupó de la huida. No te revelé su identidad entonces,
por la misma razón que no lo hice cuando me llamaste a tu campamento. No deseaba enfrentar de nuevo tu ira. O esto, agregó señalando la habitación con un gesto de la mano. Debo creer en tus palabras, cuando la posibilidad de una confabulación entre tú y Ligan es más plausible, replicó él con dureza. Te dejó en Crental, con el propósito de que yo te encontrase. ¿Con qué motivo? Debías seducirme para que te revelase todos mis planes. De ningún modo, contradijo ella ofendida. Él suponía que llegarías a un acuerdo conmigo, explicó a continuación. Sin embargo, el pánico lo dominó y huyó de Crental. Tú te aproximabas con 500 hombres bajo tu mando, mientras él solo contaba con un puñado. Neil tenía previsto regresar con el ejército de Montfort, que en ese momento había sido enviado a Elnor para arrebatártelo. Quizá albergaba la esperanza de que yo te distrajera el tiempo suficiente para asegurar su huida. O tal vez pensó que, si yo le acompañaba, lo retrasaría. No sé si su mente albergaba otros pensamientos ese día, más allá del miedo y la ira. Lo que sí sé es que no tenía la intención de dejarme contigo más tiempo del necesario para su regreso. Y efectivamente regresó. Cuando me encontró en los bosques ese día, me dijo que me creía muerta. Lo que dices suena muy convincente, pero no creo una sola de tus palabras, gruñó Terry. Lo que tú creas no me importa. Un mes atrás me habría importado, pero ahora no. Te recuerdo que tu situación depende de lo que yo crea, señaló él con calma. Mi situación ya no puede ser peor de lo que es. Un brillo peligroso asomó en los ojos de Terry. Ah, de veras que no, masculló con un tono amenazador. Quizá debería castigarte como corresponde, en lugar de solo limitarme a restringirte la libertad. Candy se levantó de un salto al escuchar esas palabras, furiosa como nunca antes lo había estado. Adelante, hazlo, maldito engendro del demonio. ¿A qué estás esperando? No por ello te odiaré más de lo que ya lo hago. Siéntate, ordenó él con voz ronca. Pese a la orden, Candy se negó a ocupar el asiento junto a Terry. En vez de eso, rodeó el fuego para acercarse a la otra ventana y ocupó allí un asiento con la espalda rígida y medio vuelta hacia la habitación. Observó con la mirada perdida a través de la ventana. Tan furiosa estaba que las manos la temblaban sobre el regazo. Lo odiaba, lo despreciaba. Deseaba que él lo odiaba. La muchacha se puso tensa al advertir que él se le acercaba por la espalda, obstruyendo el paso hacia la otra ventana. Se enfureció más al darse cuenta de que no podría salir sin apartarlo, una hazaña imposible para su menguada fuerza. Mujer, aún no has dado explicaciones por tu comportamiento. Francamente, dudo de que vuelva a creer en tus palabras. Lo que hiciste rozó la traición. Si me hubieses informado de la presencia de Ligan en mi castillo esa noche, lo habría capturado a pesar de la oscuridad. Si me hubieses revelado tu identidad como Candice de Elnor, habría tomado antes el resto de tus propiedades y así... ¿Antes, dices? Lo interrumpió ella con acritud. ¿Y acaso crees que ahora te ayudaré a conseguirlas? Ni lo sueñes, aunque tú... Calla, exclamó él. Tu resentimiento está fuera de lugar. No podía permitirte mantener comunicación con esa sabandija de Ligan. Y no me cabe duda de que ha logrado infiltrar a alguien para que transmita tus mensajes. Ahora necesito interrogar a mi gente para eliminar a los que no estaban aquí antes de tu llegada, sean o no inocentes. Y deberías agradecer que no te arroje a la mazmorra. ¿Agradecer esta tumba? Donde no he tenido con quién hablar desde que me encerraron. Oh, sí, estoy inmensamente agradecida, replicó ella con sarcasmo. Después, un pesado silencio llenó la habitación. Candy no se atrevió a voltear para buscar en su rostro algún indicio de arrepentimiento, de comprensión ante la pena que la infligía con su encierro.
impulsado por la ira, la había condenado sin juicio, sin siquiera permitirle defenderse. Ese dolor lacerante que ella habría creído que se iría mitigando con el tiempo, ahora se intensificaba, oprimiendo su pecho y estrujando su garganta. Finalmente, Candy le oyó exhalar un suspiro. Está bien, regresarás a tus obligaciones, a las que te asignaron al principio. Pero no te hagas ilusiones, te vigilarán de cerca y jamás volverán a depositar su confianza en ti. ¿Alguna vez lo hicieron?, preguntó ella con voz tenue y áspera, sintiendo que el dolor la asfixiaba. Mujer, cuando compartiste mi cama, confié en que no me traicionarías. Y no te traicioné. Lo que hice fue defenderme. Fingir que me deseabas. Por un momento ella deseó decirle, sí, eso también, pero no quería lastimarle como él la hería a ella. No, mi silencio. Pero descuida, no temas que eso vuelva a repetirse, porque lo que sentía por ti se ha extinguido en mi corazón. Maldita seas, Candy. No vas a lograr que me sienta culpable por mis actos. La cuestión es que tú... Termina de una buena vez con tus reproches. No deseo escuchar nada más de ti, excepto... Dime qué has hecho con mi madre. Un silencio tan dilatado se apoderó de la habitación que Candy creyó que no obtendría respuesta. Quizás era tan cruel que deseaba dejarla con la duda. No, eso era impensable. La he confiado al cuidado de mi amigo Bradford Warner. Tu madre me ayudó a tomar el control del castillo de Ligan. Por eso le debo gratitud. También colaboró para recuperar tus otras propiedades, lo que tú debiste hacer. Los hombres de Ligan fueron eliminados con un mínimo derramamiento de sangre. Él ya no tiene el control sobre lo que te pertenece. Candy no le dio las gracias por eso. Ahora era Terry quien controlaba todo lo que le pertenecía, además de su propia persona, y era poco probable que renunciara a ello. Con voz queda, sin mirarlo, agobiada por la desesperación, dijo: el día que entraste triunfante en Crental, pensé en jurarte fidelidad, a pesar de los horribles relatos que había escuchado sobre ti, si demostrabas ser un poco menos despreciable que Neil, pero no fue así. Me enviaste directamente a tu mazmorra, así que no debería sorprenderte que jamás deseara revelarte mi verdadera identidad. Él se marchó antes de que las lágrimas traicionaran a Candy.